Ok, hoy quiero hablar sobre tendinopatías, cómo tratarlas, cómo mejorar. Son de las lesiones más comunes y recibo muchísimos mensajes de personas sufriendo este tipo de situaciones o problemas o lesiones. Y sé que son muy incómodas, duelen y afectan muchísimo la biomecánica o funcionalidad nuestra a la hora de movernos. Sé que he publicado bastante sobre este tipo de lesión, pero siempre creo que es bueno repasar o dar una pincelada sobre cómo mejorar este tipo de lesiones que, como mencioné, son muy comunes. ¿Qué es un tendón? Un tendón es un tejido que le encanta la carga. Esa es su función, transferir carga al sistema musculoesquelético y así nos podemos mover. El problema es con ese tendón no tiene la capacidad de adaptarse a un tipo de estrés y empiezan las famosas tendinitis, que son muy agudas, o las tendinosis, que son más crónicas ya porque hay una degeneración de ese tejido tendinoso. Ahora, quiero hablar primero que todo en qué no hacer. Lastimosamente, este tipo de información se sigue dando a muchos pacientes de forma errónea cuando ya hay demasiado y suficiente evidencia científica que demostrando que esto no funciona. El descanso completo, ¿por qué? Si estamos hablando de un tejido, aunque tenga una tendinopatía, un problema en el tendón, y estamos hablando de adaptar, de cargas, el descanso sí puede llegar a reducir el síntoma de dolor, pero no ataca la causa. ¿Y qué pasa con eso? Que cuando regresas vos a la actividad física que estabas haciendo o quieres hacer, el tendón va a doler. ¿Por qué? Porque perdió la adaptabilidad de resistir estrés. Entonces se debilitó ese tejido. Eso no funciona. El otro tema, el consumir pastillas en exceso y pensar que eso va a mejorar la funcionalidad. Ahora, no me malinterpreten. Si un fármaco o una pastilla puede reducir un síntoma y eso me puede ayudar a mí a poder hacer el trabajo de readaptación, genial. Pero pensar que la pastilla en sí sola va a ser la responsable a mejorar la función del tejido, no, en la realidad es que no lo va a hacer. Eso es una total falacia y eso no funciona de esa manera. Ahora, hablando un poquito en este tema, y lo he mencionado con mucho más detalle en una de mis viejas publicaciones del año pasado, cuando tenemos una tendinosis, que ya es una degeneración de un tejido tendinoso, nosotros queremos crear una inflamación. Y muchas veces, por ejemplo, en España se ve muchísimo el trabajo de la EPI. Lo que hace es crear una inflamación en ese tejido en una intervención de fisioterapia que va bastante bien a nivel estructural, inclusive mezclándolo con la readaptación de una muy buena mejoría funcional. Esta inflamación lo que va a hacer es regenerar ese tejido. Entonces, si nosotros consumimos los famosos antiinflamatorios queriendo hacer una inflamación que va a ser importante para regenerar ese tejido, lo que vamos a hacer es frenar prácticamente, hacer algo negativo a la rehabilitación que estamos buscando. Entonces, por eso hay que tener cuidado con ese consumo excesivo que muchas veces veo en las personas que tienen tendinopatías, tomando demasiadas pastillas pensando que va a mejorar la funcionalidad. Así que en esa parte quería darle un énfasis. Lo otro, el hielo, otra vez muy parecido a las pastillas, puede reducir un síntoma, pero no va a atacar la causa. Está bien, no es que vaya a hacer mucho daño ni nada, pero no va a mejorar la funcionalidad. Y lo otro, como mencioné, el descanso va con el ejercicio. O sea que cuando tenemos dolor evitamos movernos, evitamos cargar, pero prácticamente se vuelve algo negativo y contraproducente a lo que estamos buscando. ¿Qué hacer? El tendón otra vez hay que cargarlo, eso es lo que le gusta, esa es su función. Entonces la gran pregunta es ¿cómo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo cargamos este tendón? Entonces entra acá lo que en inglés se conoce Heavy Slow Resistance o trabajo de fuerza con ejecución lenta. Son cargas altas ejecutando un movimiento de forma muy lenta. No hace mucho se hablaba de que solo era la fase excéntrica, pero bueno, sabemos que a nivel de movimiento un gesto tiene un gesto excéntrico, isométrico y concéntrico. Tenemos que trabajar los tres. Y inclusive hay evidencia científica que ha demostrado que el trabajo isométrico puede llegar a funcionar como un analgésico. Para algunas personas no funciona para todos, pero puede llegar a ser un analgésico de manera bajo carga y por la adaptación que le estamos dando al tejido, al tendón. Y la verdad que, bueno, trabajemos con cargas altas, ejecución lenta al inicio, especialmente en esas fases iniciales, y va a ver que el tendón poco a poco se va adaptando otra vez a esas cargas y va mejorando de esa lesión que está sufriendo. Obviamente las cargas tienen que ser progresivas, no podemos empezar de 100 y pensar que el tendón está adaptado, no, porque si no otra vez podemos producir esa sintomatología dolorosa que no queremos. El descansar, sí, yo mencioné descansar arriba, pero ¿cómo así descansar? Descansar después de cargar el tendón. Muchas veces en fases iniciales estamos hablando a veces de 36 a 48 horas de descanso. En fases iniciales viene muy bien, obviamente si ya es una persona que ya ha mejorado a través de, ha ido adelante, en esta lesión, ya ese tipo de variables puedes ir modificando, puede ser menos,
inclusive ya viendo una persona que ese tendón ya es un tejido muchísimo más adaptable a un estrés que vos suponás o metas ponerte bajo ese nivel de estrés. Ahora, donde es más complejo es cuando entramos en esos ejercicios explosivos o ese ciclo de estiramiento-acortamiento, donde el tendón va a tener que absorber una energía y después soltarla a través de nuestro sistema musculoesquelético para poder generar ese movimiento explosivo, sea aquello que se llama correr, saltar o gestos de altísima velocidad, es donde el tendón trabaja de más. Entonces, por eso empezar acá el trabajo de fuerza con cargas altas, ejecución lenta y luego ir progresando a ese tipo de gestos que sabemos que son los que producen muchísimo más dolor, pero sí es posible volver. Entonces, si se dan cuenta, el trabajo de readaptación es bajo entrenamiento, es bajo cargas, es bajo no el descanso, no hacer nada, es quedarse ahí esperando que mejore, no. El tendón hay que cargarlo y así es como mejoran las tendinopatías. No es fácil, eso sí lo tengo que poner. Hay unas que pueden ser más sencillas que otras, pero es un proceso que sí tiene una solución, un proceso que si se hace bien y se va yendo poco a poco, pueden llegar a tener una rehabilitación bastante exitosa y volver a practicar alguna actividad física que ustedes disfruten. Espero que con eso haya funcionado un poco. Sé que es bastante rápido, información en pocos minutos, pero es por ahí donde va la rehabilitación de una tendinopatía.